Bueno, cordial saludo a todas las personas que se unen a esta conferencia del día de hoy. Vamos a estudiar la conferencia 8 de fase A, que se titula Evolución, Involución y Revolución. Vamos a estudiar estas dos leyes de la naturaleza que nos rigen a nosotros en este planeta, lo que es la evolución y la involución, y pues ver cómo realmente podemos llegar a liberarnos de estas dos leyes y a la larga también de las leyes de la naturaleza, específicamente hablando por ahora de estas dos, y es a través de la revolución de nuestra propia conciencia, para poder llegar a romper esas dos leyes e incluso todas las leyes que nos rigen acá en el mundo físico. Bien, sean todos bienvenidos. Invito a las personas que nos ven por primera vez a ser parte del grupo de WhatsApp donde van a recibir siempre material de estas conferencias para que puedan seguir profundizando sobre estos temas. Y bueno, no siendo más, pues bueno, vamos a iniciar como tal este tema del día de hoy, que es un tema pues muy interesante, muy importante, que nosotros necesitamos llegar a comprender. Bien, primero que todo, el objetivo de este tema, de esta conferencia, es que nosotros comprendamos a qué vinimos a este planeta, para qué nos pusieron aquí en este mundo, cuál es la intención de que nuestro real ser interior nos haya puesto en este planeta, ver con claridad a qué vinimos al planeta y cómo podemos llegar a lograr ese objetivo. Bien, primero que todo, pues debemos que comprender que que la evolución y la involución son leyes de la naturaleza y son leyes que son completamente mecánicas. ¿Sí? Lo segundo que tenemos que comprender es que si existe la ley de evolución, pues por consiguiente existe su hermana contraria que es la involución. Bien, hay que entender y ver algo muy importante en este punto. Los seres humanos tienen una esperanza de la evolución. Consideramos muchas veces o tenemos una creencia de que con el paso del tiempo, de los años, el ser humano va a evolucionar o va a cambiar o se va a transformar o va a adquirir de pronto nuevas facultades, habilidades, ¿sí? Que va a despertar con el tiempo. Esas son algunas ideologías o creencias, pero esa esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es totalmente falsa, equivocada, es un fracaso, ¿sí? Realmente creer que con el paso de los años, con el paso del tiempo, las cosas van a mejorar, que el ser humano se va a transformar, cada vez se va a ir volviendo, no sé, un ser superior, ¿sí? O que a la larga, con el paso del tiempo, de los años, va a ir despertando sus poderes psíquicos o los poderes internos que tiene el ser humano. Es totalmente una mentira y es un fracaso y es un error creer que eso va a ser así. Realmente el ser humano no va a obtener nada nuevo, no va a convertirse en algo superior si no se hace un trabajo profundo sobre sí mismo, de cambio interior. Y es que hay muchas filosofías, dogmas o creencias que consideran que la cuestión va a ser así, que tan solo por el paso del tiempo el ser humano se va a transformar y va a ascender y que se va a despertar y que va a despertar su conciencia y que se va a convertir en un ser superior y que todo va a mejorar, ¿sí? Que el ser humano a la larga al final va a llegar a una utopía, ¿sí? Pero es totalmente un fracaso, ¿sí? Realmente no es así. El tiempo realmente no tiene nada que ver con lo que nosotros somos, ¿sí? Si nosotros vemos, entre comillas, todo lo que hemos evolucionado a través del tiempo, nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Cuándo habíamos visto tanta degeneración, tanta perversidad en el ser humano? Si nosotros notamos con el paso del tiempo, lo único que ha evolucionado, pues son las comodidades con las cuales vivimos, la tecnología que sí nos facilita muchas cosas, pero hablando específicamente del ser humano, el ser humano cada vez está más degenerado, cada vez es más perverso, ¿sí? La gente considera que con el paso de los años y del tiempo, en algún punto por allá del futuro, vamos a vivir en completa utopía, que vamos a ser completamente felices o que vamos a gozar de plena conciencia, pero eso no es así.
con el paso del tiempo el ser humano se ha venido degenerando cada vez mucho más, cada vez existe más perversidad en el ser humano. Vean ustedes, cuando habíamos visto tanta degeneración, tanta locura humana, ¿sí? Hoy día el planeta Tierra, el ser humano, está en un estado de locura, ¿sí? De degeneración interior, lo cual nos lleva a toda esa degeneración, a toda esa perversidad, a todas las injusticias que se viven diariamente, a toda esa prostitución, la crueldad del ser humano. Todo eso ha venido aumentando, ha venido creciendo. Cuántas guerras se han vivido y aún se siguen viviendo y actualmente se viven y van a seguir esas guerras porque el ser humano es un ignorante, somos ignorantes. Realmente somos animales intelectuales. Sí, realmente nos destruimos a sí mismos y destruimos a los demás. ¿Cuándo habíamos visto tanta perversidad? Entre más pasa el tiempo, cada vez más degenerado está el ser humano. En tiempos de antes, apenas, no es por criticar, aquí no vamos a señalar ni a criticar a nadie, pero en tiempos de antes, de pronto lo que era la prostitución, eh, eh, la homosexualidad, el lesbianismo, de pronto era un poco más disminuido. Podemos ver que incluso hay estudios que demuestran que lo que es la homosexualidad, en el ser humano, las lesbianas y todo esto ha venido aumentando, aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta que se crearon miles de orientaciones sexuales derivadas de la degeneración sexual. Eso solo hablando desde un punto de vista sexual. Ahora, cuánta crueldad, perversidad, ¿sí? Cuánta injusticia ha nacido en el ser humano. Demasiada. Si nosotros miramos, los que de pronto sean más adultos pueden llegar a verlo también. Que de ante atrás para este punto, hasta este punto, cada vez han salido más cosas locas creadas por el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano cada vez está creando más y más defectos psicológicos. No estamos despertando la conciencia. A la larga, vamos directos para el abismo porque estamos degenerándonos cada vez más y más y más. Y cada vez quieren hacernos ver, la perversidad humana quiere hacer ver esa degeneración como normal. Cada año salen nuevas leyes en las que tenemos que aceptar o ver como normal otro nuevo tipo de degeneración. El aborto, la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de orientación sexual degenerada y equivocada también, ¿sí? Cada vez salen nuevas leyes en donde se aprueba la maldad del ser humano. Entonces reflexionemos en eso, sin el ánimo de criticar, de señalar, porque tenemos la conciencia dormida, también nosotros, y esos defectos también los tenemos en el interior. Entonces, ¿cuál evolución? No estamos evolucionando, realmente nos estamos degenerando más, ¿sí? Debemos dejar de soñar con esa evolución mecánica, darnos cuenta que solo a través de una revolución de la conciencia podemos transformarnos como seres humanos. Solo a través de la revolución de la conciencia es posible que se dé la regeneración humana y que a la larga los individuos, nosotros mismos, podamos ser seres conscientes, que podamos despertar los poderes de la conciencia, que vienen a partir también de ese despertar de la conciencia. Solo a través de una lucha. ¿Qué es la revolución? La revolución es una lucha, pero no contra las demás personas, no contra la sociedad, sino contra sí mismos, contra lo que nos mantiene ignorantes, inconscientes, que es nuestros propios defectos psicológicos, nuestro ego. Si nosotros aprendemos lo que es la revolución de la conciencia, vamos a poder empezar a regenerarnos y empezar a transformarnos como seres humanos, ¿sí? Ahorita somos animales intelectuales, somos muy equivocados, actuamos de una manera equivocada constantemente el ser humano. Si nos regeneramos, vamos a empezar a recuperar esa conciencia que nos va a ir dando el equilibrio, la paz, los poderes, las facultades, y nos vamos a ir regenerando, de manera que nos vamos a ir transformando en seres completamente diferentes. Bien, también hay que ver algo muy importante aquí, y es que
fundamentar la evolución en conceptos como la teoría de Darwin, ¿sí? Ver que eso es un error. Es completamente equivocado tener esos conceptos de la evolución, porque así no funciona realmente los procesos de la naturaleza y de la vida acá en el planeta Tierra. Sí existe adaptación de la naturaleza a través de la evolución de ciertos aspectos de las especies para adaptarse a sus ambientes, pero esos conceptos equivocados de la teoría de Darwin, para los que tengan eso presente, sálganse de ese concepto, eso es totalmente equivocado. Sí, para prueba, pues puedo fundamentar, puedo acotar de que, bueno, y si eso fuera real, ¿dónde está el eslabón perdido? Porque nunca se encontró el eslabón perdido que está en el intermedio de ser un simio y luego ser un ser humano. Jamás lo van a encontrar, porque eso es completamente equivocado y completamente falso. Suena simple, pero si ustedes lo reflexionan, si eso fuera así, si esa teoría fuera cierta, ¿sí? Pues en este momento, ¿cuántos simios, cuántos monos están transformándose en seres humanos? ¿Cuántos están aprendiendo a hablar? ¿Cuántos están convirtiéndose en seres humanos? ¿Dónde están naciendo? Que no los vemos. Es completamente equivocado. Como lo dice la conferencia, es solo una teoría. Y fundamentar la evolución del ser humano en esa teoría es completamente equivocado. Realmente eso es solo una teoría y nada más. Lo que tenemos que realmente comprender y estudiar es cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. ¿Sí? Esos conceptos y esas teorías de que el ser humano evolucionó del mono y miles de teorías que se inventan más son solo eso, teorías. Teorías y más teorías. Con este conocimiento pueden llegar a comprobarlo. Investíguenlo en un desdoblamiento astral si les quedan sus dudas. ¿Sí? Y esto que vamos a tratar, que vamos a enseñar el día de hoy, investiguenlo, compruébenlo también pues a través del desdoblamiento astral. Hemos pasado a través de unos reinos de la naturaleza, que ahí es donde podemos ver lo que es la evolución y ya vamos a estudiar realmente qué es lo que evoluciona dentro de nosotros mismos a través de estos 4 reinos de la naturaleza. Ver que estamos equivocados al creer que esa teoría es correcta, la de Darwin. Estamos equivocados, esa teoría es totalmente falsa. Y tener una esperanza de que con el tiempo el ser humano se va a convertir en un ser superior así porque sí, solo porque pasa el tiempo, es equivocado. Totalmente equivocado. Esos cuerpos, esos restos que han relacionado con el ser humano, en realidad pueden llegar a ser eh, cuerpos físicos de otras razas humanas anteriores a la nuestra. Y no quiere decir que hayan sido simios, o sencillamente analicémoslos, reflexionémoslos. ¿Dónde están naciendo nuevos seres humanos? De los micos, de los monos, de los simios. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuáles son los simios que están aprendiendo a hablar, que están aprendiendo, que se están transformando como un ser humano? En ninguna parte. El eslabón perdido jamás lo encontraron, jamás lo encontrarán. Es una teoría equivocada, ¿sí? Así no es el proceso de evolución en el planeta Tierra. Vamos a estudiarlo ahora mismo. Primero que todo hay que comprender que nuestras esencias, nuestro real ser interior, su esencia o la chispa de divinidad que cada uno de nosotros tiene en el interior nace de un sagrado sol absoluto. Es un sol espiritual, el cual pues de ahí provienen todas las esencias, todas las conciencias o todas las chispas divinas, todos los seres. Todas las chispas salen de ese sagrado sol absoluto en busca de adquirir sabiduría y de lograr su maestría o autorrealización en este planeta Tierra. A través de cualquiera de los 7 rayos de la creación, baja nuestra esencia, nuestro ser, nuestra chispa de divinidad y se incorpora a esto que estamos viendo acá, que se denomina la rueda del samsara, que es la rueda y representa esta escuela, este planeta Tierra, en el cual pues nuestro ser o nuestra chispa de divinidad bajó por uno de esos 7 rayos a adquirir sabiduría, a alcanzar la maestría o la autorrealización, ¿sí? Este planeta Tierra es una escuela,
al cual fuimos enviados a aprender. Este planeta Tierra, de este planeta Tierra hemos obtenido ya muchísima sabiduría, pero está dormida y atrapada en nuestro interior. Para llegar a despertar toda esa sabiduría de la Tierra, de los elementos, de los diferentes reinos por los cuales pasamos, de la naturaleza, tenemos que lograr la maestría, la autorrealización. ¿Sí? Esos 7 rayos de la creación, pues son por ejemplo el rayo de la fuerza, el rayo del amor, el rayo de la ciencia, el rayo del arte, el rayo de la medicina y bueno, se me escapan los otros 2, pero más o menos así como para que lo entendamos. Cada uno de nosotros proviene de alguno de esos 7 rayos de la creación. También pudiese comprobarlo en astral. Sí, se dice que uno se desdobla y se puede mirar las líneas de la frente y de acuerdo a las líneas que tenga es el rayo de la creación por el cual proviene. O incluso si se hace la conjuración de Júpiter en astral, del color que salgan los rayos o las flamas o el fuego que sale de esta mano, está relacionado del rayo de la creación del cual provenimos cada uno de nosotros. Bien, eso solo para redondear. Entonces sí, las chispas ingresan a esa rueda del samsara a hacer el curso, ¿sí? Todas las chispas, las esencias, los seres bajan por alguno de esos 7 rayos y se incorporan a esta escuela, a este planeta, con el objetivo de adquirir sabiduría. Pero ¿qué pasa? Solo unas pocas logran autorrealizarse. La mayoría de las esencias o de los seres que ingresan a este planeta no les interesa la autorrealización, no les interesa la maestría. Y la mayoría fracasa. Ok, hasta ahí bien. ¿Por qué la mayoría de los seres que ingresan a esta rueda del samsara fracasan? Nunca se autorrealizan. Porque todos tenemos el libre albedrío. Todas las esencias fueron dadas con el libre albedrío. Y cada uno de nosotros podemos decidir qué hacer en ese margen que tenemos que se llama libre albedrío. No somos presionados al triunfo. Este conocimiento es para aquellos que quieran despertar su conciencia, que ya estén cansados de la monotonía de la vida, que quieren comprender qué hay más allá, que quieren obtener una sabiduría trascendental, que quieren comprobarla y vivirla. Nadie es obligado a despertar su conciencia. Cada uno en su libre albedrío debe saber si quiere hacerlo o no. Como no somos presionados para autorrealizarnos, tenemos libre albedrío, pues por eso es que la mayoría de seres humanos fracasan, ¿sí? Son muy pocos los seres humanos o los osados a caminar este camino de la autorrealización para despertar la sabiduría y hacer y cumplir el objetivo al cual pues nosotros vinimos acá al planeta Tierra. Veamos esto, estudiémoslo más profundamente. Primero que todo, nosotros nos dan un tiempo específico en esta escuela, que es el planeta Tierra o en la rueda del samsara. Nos dan un tiempo específico para poder adquirir esa sabiduría, o digámoslo como para graduarnos o lograr la autorrealización adquiriendo la sabiduría de este planeta. Se nos dan 300.000 años esotéricos, ¿sí? Que están representados en la creación de 3.000 almas. Es decir, cuando vinimos acá al planeta nos dan la posibilidad de que cada uno de nosotros creemos 3.000 almas, ¿sí? Esta que tenemos es una de todas esas 3.000. Esas 3.000 están íntimamente relacionadas con cada ciclo que vamos dando en la rueda del samsara. Un alma por cada ciclo. Nos dan un alma por cada ciclo en la rueda del samsara. Cuando ingresamos a este planeta, a esta escuela, nos dieron un alma y empezamos a girar a través de los diferentes reinos de la naturaleza para adquirir la sabiduría. En cada uno de esas vueltas nos dan un alma. Tenemos derecho a crear 3.000 almas. Pero ¿qué pasa? Con cada alma que creamos, o por cada ciclo que tenemos en esa rueda, por cada alma, nos dan el derecho en su determinado reino de la naturaleza a tener 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Por cada una de las almas tenemos 108 existencias con cuerpos físicos humanos. ¿Para qué? Para que en alguna de esas 108 existencias podamos autorrealizarnos o adquirir la sabiduría que vinimos a adquirir acá en este planeta.
¿sí? Lo que equivale a 3000 ciclos o 3000 almas creadas que tenemos para crear o que nos dan la posibilidad de crear, que es el límite, 3000 almas, 3000 ciclos por 108 existencias con cuerpos físicos humanos equivale a 324.000 oportunidades de existir con cuerpos físicos humanos, con el objetivo de que busquemos la autorrealización íntima del ser. Espero esto haya quedado claro. Ya saben que si tienen dudas o preguntas pueden hacerlas por interno, ¿sí? A alguno de los administradores, o también dejarla en la caja de comentarios de este video. Bien, continuemos. Hay varias alternativas al ingresar a este planeta o a esta escuela de la vida, o a la rueda del samsara, ¿sí? Hay varias alternativas. Primero es triunfar, hacer lo que vinimos a hacer, lograr la autorrealización íntima del ser en algunas de esas 108 existencias de todo ese tiempo que nos dan, ¿sí? Es tarea de nosotros comprobar a través del desdoblamiento astral en qué número de existencia estamos viviendo. Hay que comprobarlo, sí, hay que vivirlo. Hay que comprobar que realmente tenemos un número de existencias y aquí podemos estar viviendo, no sé, la 97, la 102 o hasta la 108, ¿sí? Que es la última. Tenemos que investigar y comprobar eso a través del desdoblamiento astral, es completamente comprobable. La primera alternativa es esa, triunfar, hacer lo que vinimos a hacer, tener la voluntad de despertar nuestra conciencia. La segunda alternativa es fracasar. Sí, agotar las existencias, sí, agotar las 3000 almas y las 324.000 oportunidades que nos dan para autorrealizarnos y no querer despertar porque tenemos libre albedrío, o sea, fracasar y volver al absoluto, al sagrado sol absoluto con un 3% de esencia tal cual como llegamos. Nosotros todos los seres humanos o todas las esencias llegan con un 3% de conciencia libre, pura y autoconsciente original. A través de esos reinos de la naturaleza, de esa rueda del samsara, se adquiere el otro 97% o se fragmenta el otro 97% de conciencia, atrapando la sabiduría del mal de este planeta. Sí, atrapando como tal la sabiduría de cada uno de los reinos de esta naturaleza. Y la tercera alternativa es que la esencia o la chispa divina renuncie a la rueda, ¿sí? En alguno de esos ciclos, la madre divina o el ser de esa esencia puede renunciar a esta escuela y regresa nuevamente al sagrado sol absoluto, también con su 3% de conciencia original. Bien, hasta ahí bien. Esas son las tres alternativas: triunfar, fracasar o que la esencia renuncie. Continuemos. Estudiemos esto. Por la derecha de esta rueda del samsara, que representa esta escuela de la vida, este planeta en el que estamos, asciende la evolución dirigida por Anubis. El maestro Anubis, o el jerarca de la justicia divina Anubis, está encargado de esta parte de la evolución. ¿Cómo evolucionamos nosotros? A través de los 4 reinos de la naturaleza, pues vamos siendo conectados a cada reino, adquiriendo la sabiduría, aprendiendo todo lo correspondiente a cada reino, hasta que llegamos a las existencias con cuerpos físicos humanos, con el objetivo de recuperar toda esa sabiduría que atrapamos en los distintos reinos de la naturaleza. Esta evolución que asciende por la derecha está dirigida por Anubis, y la involución que asciende, o desciende, perdón, por la izquierda, está dirigida por Tifón, ¿sí? Ahí está, pues, esta gráfica que podemos, pues, ver representada lo que es el proceso de la escuela de este planeta o el proceso de la rueda del samsara. Nosotros evolucionamos de cierta manera, que ya lo vamos a estudiar, a través de estos 4 reinos, y cuando llegamos aquí, a esta parte de arriba, al reino humanoide, porque en el reino humano todavía estamos evolucionando, en el reino humanoide, cuando ya nuestra esencia está preparada y ha adquirido un montón de sabiduría que quedó atrapada en nuestra alma a través de estos 4 reinos,
Aquí es donde ya podemos, de la existencia número 54 en adelante, despertar nuestra conciencia, lograr la autorrealización o la maestría. Antes no. Y aquí, en esta posibilidad, en este lapso de tiempo de existencias, es como seres humanos, es que podemos llegar a despertar la conciencia. Si no lo hacemos, continuamos el proceso de involución, bajando por estos reinos, que ya pues vamos a seguir estudiando. Ok, continuemos. Veamos esos reinos de la naturaleza. Encontramos la evolución con sus 4 reinos y la involución con los mismos 4 reinos, pero en estado involutivo. Existe el reino mineral y en estado involutivo el reino mineraloide. Existe el reino vegetal y en su parte involutiva el reino vegetaloide. El reino animal y en su parte involutiva el animaloide. Reino humano y reino humanoide. ¿Sí? Por un lado asciende pues todos esos reinos y luego ya todos descienden de como mineraloide, vegetaloide, animaloide y humanoide. Esos son los 4 reinos de la naturaleza que ascienden evolutivamente estos y estos los de la involución, que ya vamos a desglosar y estudiar bien esto. Esos reinos se encuentran ahí representados en la rueda del samsara. Bien, veamos el reino mineral. Comencemos a estudiar este reino. En el reino mineral, nuestra chispa de divinidad, nuestra esencia es conectada a un cuerpo físico. Recuerden que siempre vamos a hacer un trío: materia, alma y espíritu. ¿Sí? Siempre vamos a hacer un trío. Aquí en esta existencia nosotros estamos conformados por 3 partes: cuerpo físico o materia, alma o energía y esencia o conciencia. Siempre vamos a estar, siempre vamos a tener ese trío, siempre el ser humano o nosotros en la manifestación somos un trío: materia, alma y espíritu, o materia, energía y conciencia. Bien, cuando nosotros ingresamos a este planeta, cuando nuestro ser decide ingresar a esta rueda del samsara, a este planeta, conectan nuestra chispa de divinidad a un cuerpo físico, a una materia, que va a ser un mineral, ¿sí? Puede ser al de una piedra, un grano de arena, tierra fértil, piedras preciosas como diamantes, cuarzo, bueno, minerales de la tierra, el oro, etcétera, etcétera, etcétera. El ser o la ley nos va a conectar de acuerdo al rayo de la creación del cual provengamos, ¿sí? De acuerdo al rayo de la creación, estamos catalogados en esos diferentes reinos de la naturaleza. En este caso, conecta nuestra chispa de divinidad a un mineral, ¿sí? A un cuerpo físico de un mineral de acá del planeta Tierra. Puede ser un metal, el oro, la plata, ¿sí? O una piedra preciosa, o granos de arena. ¿Ok? De acuerdo al rayo de la creación, nos van a conectar a un mineral. En este momento, el alma se denomina Nomo o Pigmeo, ¿sí? Que tiene una chispa original de 3% de conciencia. Todos llegamos con ese 3% de conciencia o esencia. En este reino, conectados al reino mineral, a un cuerpo físico de una piedra, de un grano de arena, de tierra, de un metal, de una piedra preciosa, en este momento el alma se denomina Nomo o Pigmeo. Los gnomos y pigmeos, sí, realmente son reales, valga la redundancia, son verídicos, son comprobables a través del mundo astral y a través de la 4ª dimensión. Si nosotros ingresáramos a la 4ª dimensión, podríamos ver todas esas esencias, todas esas almas, gnomos, pigmeos, que es lo que se esconde detrás de la materia, ¿sí? Porque recuerden, todo lo que existe en este planeta está hecho en base a un trío: materia, energía o alma y espíritu. Entonces, todo lo que son las piedras, los minerales en el planeta Tierra, tienen también su energía, su alma, que se denomina Nomo o Pigmeo. Ellos también tienen su 3% de conciencia original. En este momento no tienen ningún defecto psicológico, ¿sí? El Nomo o Pigmeo, o esa esencia, esa alma, que se denomina Nomo o Pigmeo,
No tiene ningún defecto psicológico, es completamente inocente. Solo tiene un 3% de conciencia, libre, pura e inatrapable siempre. Y se le asigna en este primer reino mineral el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Ya quedamos o quedan ahí las esencias como monocerebrados. ¿Sí? Ya tienen un cerebro emocional que les permite sentir emociones. ¿Sí? ¿Qué pasa? En estas condiciones, los gnomos o pigmeos o las esencias conectadas a al reino mineral van a durar miles, millones de años, creando sus primeros defectos. Así es, el objetivo de la evolución a través de los reinos de la naturaleza es adquirir o crear defectos psicológicos, o se van creando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esa energía o esos defectos que quedan atrapados en cada reino, es donde quedó atrapada la sabiduría de ese reino, la conciencia, el otro 97% de nuestro ser. Entonces hay algo que hay que comprender. Nosotros en este planeta vinimos fue a adquirir la sabiduría del mal. La sabiduría del mal que está o que podemos encontrar, y toda la sabiduría que podemos encontrar a través de los 4 reinos de la naturaleza. En ese estado de gnomos o pigmeos van a pasar miles, millones de años, ¿sí? Conectados a ese reino, en donde eh, vamos a empezar a crear nuestros primeros defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cerebro emocional que nos permite sentir emociones, ¿sí? Y ya empiezan esas esencias o esos gnomos o pigmeos a sentir emociones como antipatía, ¿sí? Como desagrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Se empiezan a crear los primeros defectos de desobediencia hacia los gurús de la naturaleza, que son los maestros, los seres que enseñan toda la sabiduría correspondiente a ese reino, a ese reino. ¿Sí? Se crean los defectos de antipatía, agrado, desagrado, ¿sí? De pronto, como, sí, todo eso, la antipatía, el desagrado, eh, desobediencia, ¿sí? Eh, y todas estas cosas pues se van aprendiendo a través de este reino, ¿bien? El único deber que tiene la esencia o conciencia, la chispa divina en este reino mineral es asistir, digámoslo, como a un colegio, ¿sí? En donde los diferentes gurús o maestros de la naturaleza le están enseñando las diferentes cosas de este reino mineral, ¿sí? Las esencias, los gnomos o pigmeos, tienen que aprender toda la sabiduría de ese reino. Pero como ya tienen su primer cerebro emocional, pues ya empiezan a sentir y empiezan a crear los primeros defectos psicológicos. ¿Sí? Antipatía, desobediencia, desagrado, agrado, las distintas emociones que se van creando en este reino de este reino de la naturaleza, que es el reino mineral. Ya tiene su primer cerebro emocional y les permite sentir. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Cuando Anubis ve que la esencia o la chispa o el gnomo ya ha creado suficientes defectos psicológicos y ha aprendido todo lo correspondiente a este reino mineral, Anubis traslada esa esencia, esa chispa divina, ahora al reino vegetal. ¿Sí? Lo traslada al reino vegetal y lo conecta al cuerpo físico de una planta, de un vegetal, de acuerdo al rayo de la creación original. ¿Sí? Cualquier, por ejemplo, planta evolutiva, como lo son las plantas aromáticas, los árboles que dan frutos, manzanos, peras, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Dependiendo al rayo de la creación del cual provengamos. Entonces Anubis coge esas esencias, esas chispas que ya aprendieron lo suficiente y que ya crearon muchos defectos psicológicos, las coge y las pasa al siguiente reino vegetal, les da un cuerpo físico de un vegetal, ¿sí? Y en este momento el alma de esa esencia, de esa chispa, se denomina elemental. Es de allí de donde provienen los elementales de la naturaleza, los elementales de las plantas, de los árboles, sí, de toda la naturaleza. Es decir, a la energía o al alma que está en el trasfondo de los cuerpos físicos de las plantas se llaman o se denominan elementales. ¿Qué sucede? Su conciencia sigue siendo de un 3%. Igual,
tal cual como llegó, pero es trasladada a este reino vegetal con los defectos psicológicos que creó en el anterior reino mineral. ¿Sí? Es trasladada con lo que ya creó en el anterior reino. Y aquí, en este reino vegetal, se le adjudica un segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Aunque esté plantada, aunque en el reino vegetal todo esté ahí plantado en un lugar, ellos ya empiezan a moverse. Ustedes ven que las plantas buscan la luz y empiezan a moverse buscando la luz, ¿sí? O empiezan a enrollarse en otro palo, en otra planta, ¿sí? O sea, ellos ya, así estén plantados, ya empiezan a desarrollar esos primeros instintos de supervivencia. Por ejemplo, en la búsqueda de alimentos, ¿sí? Luchando contra las plantas parásitas, etcétera, etcétera. Y también pues las plantas ya se pueden reproducir. Por eso se le adjudica, o eso tiene que ver con que se le haya adjudicado este segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. ¿Sí? Ya empieza, pues ya como tiene su cerebro emocional, las plantas, los elementales, pueden sentir dolor, placer, miedo, temor, agrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya es un ser bicerebrado, con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Bien, más o menos, pues bueno, estas gráficas van representando lo que estamos estudiando. Ahora, la planta o el elemental en este reino tiene que empezar a luchar pues por su alimento, por la luz. Ustedes ven que ellos van persiguiendo la luz. Las plantas se inclinan o se mueven de acuerdo a donde encuentren ese alimento. Ya empiezan a sentir dolor, sí, por las plantas parásitas, por los bichos que se comen sus hojas. Entonces todo este proceso, esa lucha en ese reino mineral, perdón, en ese reino vegetal, es lo que los lleva a crear nuevos defectos psicológicos, porque ya siente dolor, ya tiene que aprender mucho de la naturaleza, ¿sí? Ya tiene que aprender para volverse fuerte, luchar con las plantas parásitas, lo que sienten cuando las arrancan, cuando se las comen, cuando un bichito cuando se come sus hojas, ¿sí? Luchar contra las plantas parásitas, los bichos, y que tienen que empezar a luchar por su alimento, buscar la luz del sol. Ahí ya empieza un nuevo proceso, en el cual pues en este reino se aprende muchas cosas más y se crean más defectos psicológicos. Se agregan se crean más agregados psíquicos. Un momento, por favor. Bien, continuemos. Cuando un gurú, un maestro de la naturaleza o el mismo maestro Anubis ve que ya aprendió toda la sabiduría de este reino y que ya ha creado los defectos psicológicos suficientes, desconecta la chispa de este reino, la desconecta y la va a conectar ahora al reino animal. Sí, en este punto el alma de los animales se denomina ánima. Y toda la energía psíquica que tienen los animales no se denomina un alma, sino un ánima. ¿Sí? No es ese concepto equivocado, perdón, que tenemos de que un ánima es un espíritu así andante, no, no. El ánima es el alma de los animales. Ahí está. También mantiene su 3% de conciencia original, la mantiene los dos cerebros que se le habían dado, que es el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. ¿Cuál es la diferencia? Acá en el reino animal ya no está plantado, ya se puede mover, ya puede buscar su propia comida, puede aprender a defenderse de los otros animales y tiene que aprender a sobrevivir a un ambiente o a un medio más agreste, más agresivo, que es el reino animal. Bien, entonces ahí ya empieza como tal a crear unos o a desarrollar lo que son los instintos animales. Ya empieza a aprender lo que es la reproducción de la especie a través de la fornicación, ¿sí? Porque los animales pues se reproducen a través del derramamiento de la energía sexual. Entonces ya se empiezan a adquirir esos instintos de reproducción de la especie, ¿sí? De instintos de violencia para defenderse, instintos de caza, de cacería para poder alimentarse,
¿sí? O de astucia, de agilidad para evitar ser cazados por otros animales, instintos de temor, perdón, instintos de agilidad, ¿sí? Aprender a subsistir a un medio agreste, como les venía diciendo. Entonces es allí donde empieza a aprenderse todos estos instintos en este reino de la naturaleza. Instintos de caza, instintos de manada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya tiene que aprender a vivir y aprender de ese reino agreste. En ese medio agreste tiene que aprender a vivir. Bien. Y empieza pues la creación de esos instintos animalescos. La comida, sí, que ya tiene que buscar su propio alimento, aprender a cazar, la agilidad para no dejarse cazar de otros animales, buscar refugio, agua, reproducirse, la manada, instintos de manada, etcétera, etcétera. Ese hecho lo hace o lo lleva a crear nuevos defectos psicológicos. Ya cuando el gurú de la naturaleza, el maestro Anubis o un gurú, un maestro de ese reino, de la naturaleza, ve que ha creado los suficientes defectos psicológicos y que ya aprendió lo necesario del reino, traslada esa chispa o esa esencia al siguiente reino, que es el reino humano, ¿sí? En donde nuestra alma sencillamente solo se denomina el alma humana. Ahí en esa alma, esa energía psíquica que está atrapada, que tenemos dentro de nosotros y que está dentro de nosotros, esa energía contiene todo lo que hemos creado y aprendido en los diferentes reinos de la naturaleza. Bien, entonces en ese reino humano se recibe el nombre de alma únicamente, ya somos trasladados y nos adjudican un tercer cerebro, nos dan un nuevo cerebro que es el cerebro intelectual, el cual nos permite planear, pensar, idear, ¿sí? Y quedamos como seres tricerebrados, con el cerebro emocional, con el cerebro motor instintivo sexual y con el cerebro intelectual, ¿sí? Se nos adjudican en este reino ya 108 existencias con cuerpos físicos humanos, con el objetivo de pues seguir evolucionando y aprendiendo del reino humano. Aquí todavía estamos en evolución. Cuando recién nos conectan a este reino, estamos en evolución. Mantenemos obviamente nuestro 3% de conciencia que hemos tenido siempre, pero también somos trasladados con todos los defectos que ya hemos creado en el anterior y en todos los reinos anteriores. ¿Por qué? Porque ahí está atrapada toda la sabiduría de esos reinos. Y los defectos psicológicos que hemos creado, tenemos que sacar la sabiduría de esos defectos, que corresponde a cada uno de esos reinos. Bien, ya es conectado pues nuestra alma a través de un cordón de plata a un nuevo cuerpo físico humano o a nuestro primer cuerpo físico humano. A partir de este momento, pues el ser humano empieza pues a aprender todo lo del reino y como aún está en evolución, empieza pues a crear más y más defectos psicológicos, ¿sí? El ser humano pues va generándose de existencia en existencia. Eh, Veamos esto, las primeras existencias de un ser humano por lo general nos las dan en tribus o en civilizaciones alejadas o sí, en tribus como tal, eh, totalmente alejadas y aisladas de la civilización, mejor dicho, ¿sí? Totalmente ocultas en lo más profundo de las selvas, ¿sí? Hay tribus en donde están viviendo las primeras existencias, totalmente alejados de este mundo tal cual y lo conocemos, de esta vida como la conocemos, de esta civilización. Las primeras existencias son así, en lo más alejado posible, en las profundidades, por ejemplo, de la selva, en alguna tribu del planeta, totalmente aislados de esta civilización. Y cada que vamos muriendo y naciendo y nos van dando más existencia, nos vamos incorporando cada vez más a esta civilización por los defectos psicológicos que ya estamos creando. Al completar la existencia número 54, cuando ya vamos en la existencia física humana, 54, ha terminado la evolución. A partir de este punto, ¿sí? De la existencia 54 en adelante, como cuerpo físico humano, empieza la involución del ser humano.
¿sí? Por lo tanto ya hemos creado muchísimo ego, muchísimos defectos psicológicos y ya nuestra alma se empieza pues a ennegrecer con mucha más rapidez. Ya nuestra alma está cargada de un montón de defectos y de ego que hemos creado a través de los diferentes reinos de la naturaleza, en el cual pues está oculto y dormida toda la sabiduría de esa misma naturaleza. Entonces, esas existencias, las primeras, son en tribus alejadas. ¿Sí? Cada que vamos muriendo y naciendo nos vamos incorporando, de pronto ya más adelante en la existencia 30 y pico, ya vamos naciendo en pueblitos más chiquiticos, ¿sí? De pronto en comunidades más cercanas a esta civilización. Cuando llegamos a la existencia 54 en adelante, ya estamos incorporados aquí en esta civilización humana, ¿sí? En donde encontramos al animal intelectual equivocadamente llamado hombre a nosotros, ¿sí? Que ya cargamos cientos y cientos de defectos psicológicos. Y de ahí, a partir de la 54 en adelante, inicia la involución. El ser humano, ya de tantos defectos psicológicos que ha formado, inicia el proceso de involución a partir de la existencia 54 en adelante. ¿Sí? Eh, Aún en ese proceso de involución, como pues lo podemos ver acá, nos quedan otras existencias más, ¿sí? Otras 54 existencias en las cuales es donde nos van a entregar en alguna de ellas el conocimiento o el camino para poder regenerarnos y despertar nuestra conciencia. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí en el reino humano? Todos los instintos animales que hemos creado, todos los defectos que hemos creado en los distintos reinos de la naturaleza, ponen al servicio el cerebro intelectual. Y es así donde aprendemos o nos empezamos a degenerar mucho más rápido. Si antes, por ejemplo, utilizábamos la sexualidad en el reino animal, por ejemplo, para reproducir la especie, en esta ya cuando tenemos cerebro intelectual, pues utilizamos la sexualidad no solo para reproducir la especie, sino como método de placer y diversión. Nos inventamos miles y un formas de tener sexo solo por placer y diversión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a través de esa degeneración sexual nacen todas las, toda la degeneración sexual del ser humano. ¿Sí? Si por ejemplo en uno de los reinos adquirimos emociones negativas, desagrado, violencia, como por ejemplo en el reino animal para defendernos, pues ya acá con el cerebro intelectual, esa violencia se multiplica de una manera más rápida porque ya los defectos ahora tienen mente, ¿sí? Entonces la violencia la utilizamos de miles de maneras, con sarcasmo, hipocresía, venganza, rencor, resentimiento, y nos ideamos miles de formas para desatar esa violencia interior. ¿Sí? Ya el cerebro intelectual, si nosotros no despertamos la conciencia, el instinto, todos los instintos y emociones animalescas que creamos en los diferentes reinos de la naturaleza ponen al servicio al cerebro intelectual y nos volvemos seres más perversos, más degenerados. Empezamos a ennegrecer nuestra alma o psiquis de una manera mucho más rápida y acelerada. Si no aprovechamos el alma, pues la vamos a perder. Eso tiene un objetivo. El objetivo de haber creado toda esa negra psicología es haber capturado toda la sabiduría de la naturaleza. Toda la sabiduría. Si nosotros aprovechamos nuestra alma y empezamos a despertar, a transformarnos internamente con el objetivo de despertar la conciencia atrapada en estos defectos, en esa alma, vamos a empezar a regenerarnos y a empezar a adquirir la sabiduría de la naturaleza. Tenemos ese lapso de tiempo, 108 existencias. De las 54 en adelante ya podemos empezar a despertar, ya el ser, la ley divina nos otorga en alguna de esas existencias el conocimiento para que podamos nosotros despertar la conciencia. Si no aprovechamos esas 108 existencias, perdemos el alma y esa alma ingresa a la involución. ¿Sí? Ya sabemos que la involución, nuestra alma es conectada. Bueno, ya vamos a ver a los diferentes reinos de la naturaleza, pero en estado involutivo, pero nuestra alma va penetrando los 9 círculos dantescos en donde se va a realizar el proceso de la muerte segunda, ¿sí?
en donde en las infradimensiones, a través de dolor y sufrimiento, sí se nos va a limpiar esa alma, pero perdemos toda la sabiduría. Y pues sí, nos eliminan, nos limpian el alma, nos lavan esos defectos psicológicos, esa alma que creamos, pero a punta de dolor y sufrimiento. Y ahí en ese proceso también vamos a durar miles de años hasta que la naturaleza misma desintegre también todo lo que hemos creado a lo largo de todas las existencias y de todo este ciclo que dimos de la evolución. Bien, hasta que se complete la muerte segunda que entramos a la involución. Entonces, nosotros vemos, vamos a redondear aquí y vamos a ver que lo que siempre evoluciona a través de los reinos de la naturaleza es el ego. ¿Sí? Lo que se vino en este planeta fue a aprender la sabiduría de cada reino y, en otras palabras, en esos diferentes reinos siempre evoluciona o adquirimos más ego, más defectos psicológicos. En el reino mineral, como gnomos o pigmeos, empezamos a crear nuestros primeros defectos con el cerebro emocional. En el reino vegetal empezamos a crear otros defectos más con el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Siempre vamos siendo trasladados con lo que hemos aprendido en el reino anterior al siguiente reino. Luego vamos al reino animal, en donde ya nos dan cuerpos físicos de animales, ¿sí? Pasamos por el reino animal, nos dan diversos cuerpos de animales en diferentes especies, de acuerdo también a nuestro rayo de la creación. Y allí también pues vamos adquiriendo un montón de sabiduría y creando un montón de instintos y de ego, de defectos psicológicos o de formas de ser o de, como tal, defectos de ego. Sí, esos cerebros emocional y cerebro motor instintivo sexual nos sirven para aprender a desenvolvernos en esos medios, en esos reinos de la naturaleza, ¿sí? Y que bien sabemos que la naturaleza es muy agreste, ¿sí? La naturaleza es fría, o sea, es muy inteligente, es muy equilibrada, pero en la naturaleza los animales se casan entre sí, tienen que vivir procesos bastante de aprendizaje bastante agrestes, agresivos. En la naturaleza se ve así, la naturaleza es cruda. Y a través de esa naturaleza, cuando nosotros estamos evolucionando en esos reinos, es que aprendemos a defendernos, aprendemos los medios de supervivencia de la naturaleza. Y a través de esos dos cerebros, emocional y motor instintivo sexual, es que vamos creando cada vez más y más defectos para poder subsistir a ese medio, sobrevivir. ¿Sí? Entonces vamos creando más y más defectos a lo largo de ese proceso de evolución. Luego llegamos al reino humano, nos otorgan, nos conectan a nuestro primer cuerpo físico humano y ya como tenemos cerebro intelectual, como tenemos una mente, un cerebro intelectual, pues esos instintos, esas emociones que creamos en los reinos anteriores ahora tienen mente, pueden pensar. Y es ahí donde el ego se multiplica cada vez más y de una manera más acelerada. Cuando llegamos a la existencia número 54, ingresamos al reino humanoide, en donde ya empezamos el proceso de involución, debido a que ya tenemos suficientes y demasiados defectos psicológicos, y es en alguna de estas existencias en las que podemos adquirir el conocimiento para empezar a despertar y recuperar toda la sabiduría que adquirimos a través de estos reinos, a través de estos 4 reinos evolutivos de la naturaleza. Bien, entonces tenemos que ver y comprender eso. Lo que evoluciona siempre es el ego, ¿sí? Y al ego lo vamos a llamar también agregados psíquicos, cosas que quedaron atrapadas en nuestra psiquis, en nuestra alma, y que en el fondo tienen atrapada la sabiduría de esa naturaleza. Porque es que a través de esos reinos fue que aprendimos a hacer muchas cosas, a defendernos, a aprender lo correspondiente al reino, y a sobrevivir y a subsistir en esos medios, en esos reinos. Por lo tanto, creamos agregados psicológicos que nos hacían o con los cuales aprendíamos a desenvolvernos en esos reinos. Pero ya cuando llegamos al reino humano, esos instintos, esas emociones empezaron a multiplicarse cada vez más porque esos instintos y emociones ponen al servicio nuestro intelecto. Y es ahí donde se multiplica toda nuestra ira, todos nuestros instintos animales. Y nos convertimos en seres
y nos convertimos cada vez en seres más perversos, hasta que ingresamos al reino humanoide. Bueno, continuemos. Estudiemos la involución. La involución, una vez que se han agotado las 108 existencias, que ya vivimos el proceso de evolución en el reino humano y pasamos de las 54 existencias hasta las 108, si agotamos las 108 y en ninguna existencia quisimos autorrealizarnos, porque no quisimos, porque no hubo voluntad de hacerlo, porque tenemos libre albedrío, etcétera, etcétera, el alma se pierde y nuestra alma ingresa a las infradimensiones. Es conectada ahora a un reino animaloide, a un reino animal involutivo, ¿sí? En el cual pues ya va a recibir numerosos cuerpos de animal, ¿sí? Y va a tener que pues vivir muchas cosas. Hay animales que están en involución, ¿sí? Los animales que están en involución, por ejemplo, son los que ya no están puestos allí en la naturaleza libremente aprendiendo, sino que ya son animales que, por ejemplo, el ser humano también ha intervenido mucho, como lo son los animales que comemos, las gallinas, los conejos, los gatos, algunos perros, ¿sí? No todos, pero sí los que ya están fuera de su medio natural. Animales que, por ejemplo, tienen en zoológicos, etcétera, etcétera. Todos esos animales, o hay muchos de esas especies que están en involución, como por ejemplo el cerdo. El cerdo es un animal involutivo. El alma de los cerdos, esa alma que se perdió de las 108 existencias, penetra los 9 círculos dantescos. En este caso, esas almas están en el círculo de la fornicación. El cerdo está conectado a esa alma, o su alma está conectada a un cerdo físicamente, y es un animal involutivo, es un animaloide. Bien, somos conectados en ese reino a diversos y diversos animales hasta que vamos bajando cada vez más y más. Cuando ya se han desintegrado cierto tipo de efectos, nos desconectan de ahí y nos conectan luego al reino vegetaloide, a un número de plantas, a una numerosa cantidad de plantas involutivas, ¿sí? En el cual también pues estamos conectados. Recuerden que siempre vamos a hacer un trío: materia, energía o alma y espíritu. Entonces nuestra alma en ese momento está penetrando las infradimensiones, los círculos dantescos, y físicamente nuestra materia va a estar primero en el reino animaloide, conectados a animales en involución, luego al reino vegetaloide, vegetales en involución, y por último al reino mineral o al reino mineraloide, al reino mineral involutivo, que también son minerales en descomposición, ¿sí? Entonces todo ese proceso de involución se da a la inversa, ya que no quisimos autorrealizarnos, despertar la conciencia, liberar la energía atrapada en nuestro interior, en nuestra alma. Entonces la naturaleza misma se encarga de este proceso de lavar o de limpiar esas almas que no quisieron por voluntad propia despertar su conciencia. Este paso debe darse, y el proceso de la involución es totalmente necesario, porque las esencias, las chispas de divinidad no pueden tener ni una sola mancha, ni un solo defecto, y el sagrado sol absoluto no puede tener chispas ociosas, ¿sí? ¿Qué tal nosotros pues con esta cantidad de efectos psicológicos y ascender a las dimensiones superiores o volver a donde proviene el ser? Es imposible, porque estamos manchados de ego, de defectos psicológicos, y no serviríamos a una ley universal, a la ley del amor, o no serviríamos para estar allá, porque tenemos muchos agregados psicológicos y equivocadas formas de ser. Somos chispas ociosas. Bien, todas las chispas pues deben servir a la ley del trogo cósmico, entonces es por eso que se debe dar este proceso de evolución y también de involución, en el cual se limpian las esencias, se purifican a través de ese proceso de penetrar las almas o esas energías, esas almas, a los mundos infiernos y conectado a esos reinos involutivos del planeta, de la naturaleza. Bien, entonces aquí vemos un resumen de lo que estudiamos. Por la derecha ascienden estos reinos, por la izquierda descienden, pero en su estado involutivo. ¿Sí? Ya de aquí para abajo, cuando perdemos el alma en la 108, penetramos las infradimensiones y somos conectados a esos 4 reinos
o a estos tres ya últimos en estado de involución. ¿Sí? Ahí está. Por eso es que tenemos que aprovechar en alguna de estas 108 existencias, en esta existencia, de tomar el camino a la voluntad, de despertar nuestra conciencia. ¿Sí? Listo. Ese es el proceso de la evolución y la involución. Pasamos a través de esos 4 reinos y luego involucionamos a través de los mismos en estado involutivo, si no logramos el objetivo al cual vinimos. Ahí está. Ahora veamos qué es la revolución. Primero que todo, ¿qué significa revolución? Ya les había explicado en un momento, o había acotado, de que revolución es una guerra, una lucha, pero no es una lucha exterior, no es una lucha contra las demás personas, contra la sociedad, contra el mundo, no, es una lucha contra sí mismos, en la cual pues vamos a luchar contra todos esos instintos, todos esos defectos, todas esas egos o yoes que nos mueven acá en el mundo físico y nos mantienen esclavos y nos mantienen completamente dormidos y mecánicos, completamente como seres mecánicos. Lo que tenemos que hacer para liberarnos de estas leyes de la naturaleza es iniciar una revolución de la conciencia. Esa revolución de la conciencia, ¿cómo la vamos a hacer? ¿O en qué consiste? Es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer sobre sí mismos para lograr su propia transformación interior, para lograr despertar la conciencia y la sabiduría atrapada en nuestra alma. Es un trabajo que se debe hacer si realmente nosotros queremos un cambio radical, una verdadera transformación y un verdadero despertar de la conciencia. ¿Cómo se hace la revolución de la conciencia? La revolución de la conciencia se hace a través de 3 trabajos. Los 3 trabajos que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Son 3 trabajos que necesitamos hacer para poder despertar nuestra conciencia y lograr la conciencia plena, lograr la iluminación interna. ¿Sí? El primer trabajo es la muerte psicológica, el morir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo debemos realizar este proceso? Descubrir los defectos psicológicos que nos mueven acá en el diario vivir constantemente, que hemos creado en esta existencia y en las anteriores existencias y a lo largo de los reinos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo se hace la muerte psicológica? ¿Cómo eliminamos esos defectos que creamos a lo largo de los reinos? Autoobservándonos, ¿sí? Para descubrir los defectos psicológicos que nos mueven acá en el diario vivir. Todos los instintos, todos los deseos, todas las emociones, todos los pensamientos que nos llevan a ser y actuar como somos, ¿sí? Todo eso lo podemos descubrir a través de la autoobservación. Luego enjuiciando los defectos, ¿sí? Bueno, este defecto de la pornografía, de este vicio, del cigarrillo, de la ira, de los celos, bueno, este defecto, ¿cómo trabaja? Y empieza uno a autoobservarse diariamente con el objetivo de descubrir qué deseos me produce, qué emociones me produce, qué pensamientos, qué cosas me lleva a hacer. Y a cada uno de esos detalles pedirle muerte a través de la súplica a la Madre Divina Interior. Bien, que elimine pues esos defectos y esos detalles que vamos comprendiendo de los defectos que estamos descubriendo. Esa es la muerte psicológica. Con la muerte psicológica se libera la conciencia atrapada en nuestra alma, en nuestra mente. Se libera toda la conciencia que ha sido atrapada y dormida a través de las numerosas existencias, a través de esos reinos de la naturaleza. ¿Sí? Con esa muerte psicológica nos vamos a ir liberando de las formas equivocadas de ser y vamos liberando la conciencia atrapada de dentro de nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Tal cual pues lo vemos acá en este pequeño gráfico. Este es un defecto psicológico y dentro de él tiene una parte que es real y en él, que equivale a sabiduría, a amor y a una parte de nuestro ser interior. ¿Sí? Si lo matamos y eliminamos a ese defecto, libera la conciencia y se va añadiendo a nuestro 3% de conciencia original y puro. También hay otro trabajo que es el segundo trabajo que debemos hacer y es el nacimiento espiritual, que es el sabio uso de la energía creadora sexual en base al suprasexo, en base a la creación de unos cuerpos superiores existenciales del ser que todos los seres humanos tenemos, ¿sí?
Mediante ese sabio uso de la energía creadora sexual a través de la transmutación sexual para transformar esa energía y hacerla ascender por el canal medular, vamos regenerando nuestro cuerpo físico, vamos regenerando nuestro cuerpo vital y tenemos que crear todos esos cuerpos internos, el astral, el mental y el de la voluntad. Bien, a través del sabio uso de la energía creadora sexual. Este es el nacimiento espiritual, se hace a través de la transmutación sexual, en la cual pues vamos a profundizar mucho más en la conferencia número 10. Bien, ¿cómo se da esto? Pues a través de la unión sexual de un hombre y una mujer, ¿sí? Sin derramar la energía creadora sexual, transmutando esa energía, ya en vez de buscar el placer o la satisfacción animalesca de extraerla en un orgasmo, en una eyaculación, lo que vamos a hacer es transformar esa energía a través de una práctica que ya hemos visto en la primera conferencia, por ejemplo, y que vamos a profundizar más adelante, que es la transmutación sexual. Con eso vamos a fijar la conciencia que hemos liberado, producto de la muerte psicológica de los defectos, en la columna vertebral, creando cuerpo por cuerpo y ascendiendo dimensión por dimensión. Con el nacimiento espiritual se fija la conciencia liberada a través de la muerte psicológica en la médula espinal. Y el tercer trabajo que tenemos que hacer es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Que es entregar este conocimiento desinteresadamente, así totalmente como se los estamos entregando a todos ustedes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que demás seres, demás personas en el mundo que estén interesadas, tengan la oportunidad y la posibilidad de despertar su conciencia y de hacer su propio trabajo interior, de hacer su propia obra. Con el sacrificio por la humanidad se despierta el amor hacia la humanidad y hacia el trabajo interior. El sacrificio por la humanidad nos da la fuerza para seguir en este trabajo, para seguir despertando. Y a través de ese sacrificio despertamos el amor y los méritos para despertar la conciencia. Una persona que es de poco amor, muy poco avanza, ¿sí? Las personas de mucho amor que pueden ayudar a los demás, el que ayuda, se le ayuda, ¿sí? En otras palabras, al que ayuda, se le ayuda. Si nosotros ayudamos a despertar a los demás seres, a las demás personas, nuestro ser y la ley divina nos va ayudando en nuestro propio trabajo del despertar de la conciencia. De esta forma, nos liberamos de la rueda del samsara, de todas estas leyes mecánicas de la evolución y la involución a la que hemos estado amarrados desde hace muchísimo tiempo. De esa manera, y solo a través de estos tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificarse por la humanidad, podemos llegar a la autorrealización íntima de nuestro ser y liberarnos de las leyes mecánicas que nos mantienen acá en este planeta. Es el único medio, es la única forma. No existe otro camino. Quienes ya hayan empezado a practicar la muerte psicológica ya van a empezar a soñar cosas distintas, van a empezar a ver el resultado de su trabajo en el diario vivir con la autoobservación y la muerte psicológica en los sueños. Van a empezar a ver y a comprobar la realidad de este conocimiento. Quienes ya hayan empezado a transmutar, si les ha sido posible, si ya tienen su pareja, si no, pues ya más adelante lo vamos a profundizar más para que los que tengan su pareja y puedan empezar a transmutar, pueden hacerlo, pero quienes lo empiezan a practicar también empiezan a comprobar algo maravilloso, ¿sí? Empiezan a vivenciar un cambio muy importante y realmente empiezan a comprobar lo que es esta práctica. Y cuando se sacrifiquen por la humanidad, miren, cada vez que ustedes comparten esto a una persona, sienten un ánimo especial, un ánimo de continuar, de avanzar. Y ese ánimo es producido por nuestra propia conciencia, como yo les dije hace un momento. Si ayudamos a los demás a despertar, a nosotros también nuestro ser y la ley nos ayuda a despertar. Así que desde este momento los invito a los que quieran, a los que les nazca de verdad, compartir estas conferencias desde la primera a otras personas, invitar a otras personas a este curso gratuito, van a empezar a sentir un ánimo muy especial. Los invito a que lo hagan, a que puedan compartir esta conferencia y todas las anteriores, que inviten a nuevas personas a este curso. Se van a ir dando cuenta de que se siente un ánimo muy especial.
hacia el trabajo interior y les dan más ganas, más ánimo, más fuerza para este trabajo interior. Si ayudan a los demás, también van a ser ayudados. Entonces ese es el objetivo también de entregar este conocimiento así, totalmente libre, puro, sin quitarle nada, sin agregarle nada. Porque así como fue entregado es como funciona. Bien, esos son los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Todos son muy importantes. Por medio de los tres es que podemos llegar a la verdadera autorrealización íntima del ser, y cada vez vamos a ir profundizando mucho más en cada uno de estos tres factores. ¿Listo? Eso es toda la conferencia por hoy. Les agradezco su tiempo y atención. Gracias a los que se conectaron y comentaron. Cordial saludo a todos ustedes y nos vemos en una próxima conferencia. ¿Sí? Nos vemos en la próxima conferencia que se titula Las infradimensiones. Es la conferencia número 9 y vamos a estudiar un poco de las infradimensiones que están, bueno, también tanto en el planeta Tierra como en nuestro mundo interior, porque como es adentro es afuera. Les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. Hasta luego, y ya saben que si tienen preguntas o dudas, no duden en escribirla en los comentarios, en escribirnos por interno, por WhatsApp. Los invito a que participen del material de apoyo de cada conferencia. Los vuelvo a invitar a que si quieren y así lo desean, pueden compartir estas conferencias, entregarlas a las demás personas, a sus familiares, amigos. No importa si no quieren despertar, si no quieren escuchar las conferencias o ver el conocimiento. Con que ustedes traten de ayudar a los demás, van a ir comprendiendo o van a ir experimentando esa fuerza, van a empezar a vibrar con la fuerza del amor, porque quieren ayudar a los demás a despertar también. Y eso les va a dar mucho ánimo y fuerza para su propio trabajo interior, para su propio camino de la autorrealización. Entonces también totalmente invitados a que los que quieran compartan estos temas, inviten a más gente, compartan los links, que eso les va a dar mucho ánimo y mucha fuerza. Nosotros no buscamos seguidores, no buscamos dinero, no buscamos likes, no buscamos miles de vistas. Buscamos gente que quiera despertar su conciencia y que quiera poner en práctica estas herramientas valiosas. El que practica, comprueba. Así que mucho ánimo y ahora sí, hasta la próxima. Que estén muy bien.